Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta sección de análisis de lo que pasa en Oriente Medio de la mano de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, a veces con el tema de Oriente Medio nos vamos lejos, pero hoy nos vamos al corazón del conflicto israelo-palestino con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Vamos a hablar de algo de él, ¿no? Sí, vamos a hablar respecto a las últimas manifestaciones que ha tenido Abbas. Se ve que ha estado bastante afectado por las decisiones de Donald Trump, por lo cual pues se ve también que la gestión de Abbas ha estado un poco cuesta arriba, ¿verdad? Ya no es lo mismo que cuando estuvieron los anteriores presidentes, por supuesto ya no es lo mismo que cuando estaba Barack Obama, por lo tanto los cambios que se le han venido encima han sido bastante considerables, comenzando tal vez mencionando un poco algunos de los cambios que ha realizado directamente el presidente Trump, que ha afectado al presidente Abbas. Por ejemplo, los recortes que se han hecho, ¿verdad?, a nivel presupuestario. Entre esos, pues hay que mencionar el tema de la UNRWA, que se ha convertido en un tema hoy por hoy, sí que sí, ¿verdad?, por todas las amenazas y ya las ejecuciones que se han dado con respecto a los recortes que se han llevado a cabo, ¿verdad? De hecho que se han retenido de los últimos envíos $60 millones, lo cual pues significa un porcentaje bastante considerable para el funcionamiento de UNRWA, que esto ha despertado obviamente todos los llamados de alerta de los países principalmente occidentales, que son los que patrocinan a la UNRWA. Pues bien, como habíamos hablado extra micrófonos, también ha habido un llamado por parte de la Liga Árabe con el problema de los recortes presupuestarios, ¿verdad? Y las declaraciones que daba el secretario general Ahmed Abul Gheit, ¿verdad?, que es el secretario general de la Liga Árabe, con respecto a utilizar fondos, pero para lo que él llamó la resistencia, no tanto, pues obviamente apoyar en la parte humanitaria, que se supone que es para lo que fue creada la UNRWA, aunque tenemos muy claro de que no sirve directamente para eso en su gran porcentaje. También otro de los elementos con respecto al presidente Trump son los reclamos que el presidente ha hecho en los últimos tiempos a través de Nikki Haley, ¿verdad?, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el sesgo que existe contra Israel y que también le ha pesado a las decisiones de la agenda palestina, que está secuestrada en muchos aspectos por las posiciones de los palestinos, ¿verdad?, que se ha concentrado muchos de los esfuerzos y muchos de los temas de discusión de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos han estado enfocados con respecto a la demonización de Israel. También, obviamente, hay que hablar del retiro de la UNESCO, lo cual también significa un duro golpe monetario para esta entidad, para este organismo de las Naciones Unidas, y al mismo tiempo también un golpe en la agenda palestina, ¿verdad?, que ha buscado por todos los medios y a través de los países árabes que se reconozca un derecho histórico milenario sobre los lugares sagrados de Jerusalén y de Hebrón y otras ciudades cercanas, y le ha restado obviamente también el vínculo histórico con Israel. Entonces todos los cambios que ha hecho Donald Trump, y por supuesto lo que podríamos decir que ha sido la cereza en el pastel para toda la gestión Trump contra los movimientos políticos que ha hecho Abbas, es el tema de Jerusalén, ¿verdad? La declaración que hizo en diciembre el presidente Trump de que va a trasladar la embajada hacia Jerusalén y que también reconoce abiertamente que Jerusalén es la capital de Israel. Todo esto ha ido incentivando o exacerbando los nervios y los ánimos del presidente Abbas, que lo ha llevado a una serie de decisiones y de declaraciones públicas bastante delicadas, ¿verdad? Primero que nada, habló de una sepultura de los acuerdos de Oslo del 93 y el 95. Al mismo tiempo también incentivó el rechazo al reconocimiento de Israel, ¿verdad?, que es uno de esos elementos claves considerables de los acuerdos de Oslo,
ha negado durante mucho tiempo y todavía hoy los vínculos que existen entre el judaísmo con los lugares sagrados que se encuentran en toda la tierra de Israel. También dentro de las últimas declaraciones que dio y donde se le ve que se ha sacado directamente la careta de moderado y ha regresado a una posición muy similar a cuando servía de consejero de Yasser Arafat, es decir que los judíos no tienen nada que ver o que el judaísmo no tiene nada que ver con el sionismo y que los judíos sionistas son en realidad colonos europeos que llegaron a invadir el territorio de la Palestina que llama que es milenaria, ¿verdad? Tanto así que se le ocurre decir de que ellos son descendientes de los cananeos, constructores de Jerusalén, bueno, todo un tema ahí de construcción bastante peculiar, ¿verdad? Por parte de Abbas. También pues vuelve a mencionar aquel libelo que él mismo escribe en una tesis doctoral de que la Shoah fue una estrategia sionista, los cuales estaban aliados, según dice él mismo, con los nazis, y además, obviamente, ya emprendiéndola contra los Estados Unidos, dicen que ellos no van a obedecer a ninguna propuesta proveniente de los Estados Unidos, a los cuales de antemano dicen que no los reconocen como un vocero válido para las negociaciones de paz y que cualquier propuesta que haga los Estados Unidos, ellos la rechazan de plano. No sé si quieres hacer alguna acotación, Jorge. No, me parece que has hecho una lista bastante exhaustiva de todos los problemas que tiene ahora mismo. Bueno, esos son los problemas que tiene con los americanos, porque luego dentro de lo que es la dirigencia palestina, pues tampoco está la cosa muy tranquila, ¿no? Y no solo dentro de la dirigencia palestina, aunque obviamente afecta a este punto, sino que también tiene muchos problemas con algunos países árabes, porque recordemos que algunos de los elementos que han ido cambiando los paradigmas de Medio Oriente, pues también ha afectado el conflicto árabe-israelí, o sea, el conflicto macro, y que lo ha llevado a que aparezcan propuestas de ponerle fin al conflicto, ¿verdad? De hecho, en el 24 de diciembre había salido en un diario turco que se llama Daily Sabah, una amenaza por parte del gobierno de Arabia Saudita al gobierno de Abbas con que tenían que cooperar más con las posiciones de lo que Arabia Saudita estaba proponiendo. De caso contrario, dice este rotativo que es muy favorable al gobierno de Erdogan, por lo cual pues obviamente ahí hay que cogerlo como con pinzas, ¿verdad? Para ver qué tanta validez tiene, pero dice este rotativo de que el gobierno de Arabia Saudita amenazó a Abbas que si no cooperaban con las posiciones que ellos daban, iban a derrocar a Abbas y además, según ellos mismos decían, iban a colocar o iban a hacer un movimiento con los campos de refugiados libaneses para que promovieran la postulación del exiliado Mohamed Daglan, ¿verdad? Abu Fadi, que habíamos hablado hace algunos meses sobre el caso particular de Mohamed Daglan como nuevo líder de la autoridad palestina o de los palestinos en general. Entonces, promover la salida o la caída ya en definitiva de de Mahmoud Abbas y promover la entrada de Mohamed Daglan como el sustituto del gobierno de Abbas. Y de hecho que también, pues relacionado también con Arabia Saudita, hace unos días el propio Abbas confirmó, y hablando también de las negociaciones, de que les habían ofrecido a ellos tener la ciudad de Abu Dis, que está también cerca de Jerusalén, como la capital palestina, que fue propuesto por los Estados Unidos, pero según lo que habíamos visto en una columna que había salido en el New York Times en el mes de noviembre, pues esto proviene directamente de las propuestas de Arabia Saudita. Dice Abbas que él rechazó categóricamente esta propuesta, ¿verdad? Es evidente que con los recortes que ha tenido en el presupuesto y el cambio también que ha tenido Abbas hacia posiciones un poco más intransigentes, Abbas está acelerando una caída política porque obviamente se le está metiendo a fuerzas poderosas occidentales principalmente, pero también recordemos que hay un discurso público que hacen los árabes, mientras que también hay un discurso privado, ¿verdad? Que es el que manejan, que tiene que ver con la situación
situación actual del Medio Oriente. Y en la actualidad es claro que el conflicto con los israelíes no es el mayor dolor de cabeza de los árabes en estos momentos. Aún así mantienen, digamos, un discurso externo favorable a lo que ellos llaman la resistencia. Entonces, al ver esta eventual caída de Abbas, se pueden ver, digamos, algunos elementos que han ido acelerando, digamos, este proceso y lo que también lo ha llevado a tener estas salidas ya tan agresivas, ¿verdad? En las últimas semanas. El derroche de dinero que estos hacían, lo que era Abbas, ¿verdad? Con fondos provenientes de la UNRWA o de ayuda humanitaria, no solo Abbas, sino todo el liderazgo palestino, pero Abbas en este caso, por ser, se supone que el máximo representante de los palestinos, al ser el dirigente de la autoridad nacional, esto, digamos, ha logrado hacer un desfalco contra la UNRWA de por lo menos 31 mil millones de dólares, que era lo que había quedado contemplado según el Instituto para la Justicia de Jerusalén, ¿verdad? Que esto fue el cálculo que ellos hicieron de cuánto dinero han desfalcado no solamente Abbas, sino su antecesor Arafat, contra, digamos, los dineros provenientes de ayuda humanitaria. Esto obviamente los desespera, ¿verdad? Porque ya se le está cerrando la llave de recursos que estaba recibiendo de manera inobjetable, y al irlo perdiendo, pues obviamente también va perdiendo de los estribos, al sentir que va disminuyendo el caudal de fondos que puede recibir. En el aspecto político, la realidad actual del Medio Oriente va cambiando, como ya lo hemos dicho, los paradigmas de la parte bélica, y va disminuyendo las tensiones entre árabes e israelíes, lo que enfoca los esfuerzos en las tensiones contra el gobierno de Irán. Hay dos factores acá que quisiera destacar con respecto a la modificación, digamos, de este paradigma, lo que también puede estar impulsando una eventual caída de Abbas, y es lo que se relaciona con el tema de los recursos, ¿verdad? Lo que ha ido también modificando el paradigma. En algún momento Gabriel Ventasgal, ¿verdad? Había hecho una mención de que el tema del petróleo, ¿verdad? Y la diversificación energética le ha ido restando poder a lo que el petróleo y las grandes potencias petroleras podían hacer con el dinero. Entonces, esto ha podido ayudar a que se pueda moderar en cierto modo el discurso de los países árabes con respecto a Israel. Y también otro aspecto complementario que decía Gabriel es el tema de la innovación que ha podido desarrollar Israel, principalmente en dos temas claves que en el Medio Oriente es considerable, que es el tema de la desalinización de agua, ¿verdad? Que el agua es un bien bastante peleado en el Medio Oriente en general, bueno, en el mundo en general, pero en el Medio Oriente ni se diga por las condiciones del territorio, y el tema de la agricultura en climas extremos. A esto yo le quise agregar un factor adicional que ha ido modificando esto y que también le ha dado el empuje a la caída eventual de Abbas, que es disminuir el impacto de lo que he denominado el boomerang del integrismo musulmán, esto del integrismo islámico radical. Al tener tantos años estos países de estar patrocinando el terrorismo fuera de sus fronteras, han procurado utilizar como herramienta la ideología radical como una forma de justificar la política exterior y también patrocinar esa política exterior a base del petróleo, y también de manera interna ganar con las partes más conservadoras de la religión muchos adeptos. Ahora, al tener esta idea, digamos, de meterse en un mundo más globalizado y tener también que diversificar sus economías, lo cual ha disminuido obviamente el impacto del petróleo, ese integrismo se les está devolviendo en contra y necesitan controlarlo y contenerlo con las propuestas más moderadas y además con el apoyo de los países que en algún momento consideraron como sus enemigos. Y bueno, como podemos ver, hay muchos temas en el mundo árabe que exige una atención inmediata. Por esto han buscado, en cierto modo, poder solucionar el conflicto que genera mucho desgaste, que en este caso es el conflicto entre israelíes y palestinos. Es un conflicto que genera desgaste en la parte económica, pero también
obviamente hay un desgaste político, ¿verdad? Lo cual ha generado que sea imperativo, viendo, digamos, las circunstancias actuales, solucionarlo de la manera que sea, ¿verdad? Entonces, por eso vemos algunas propuestas, aunque no son muy públicas, pero hay propuestas ya que van hablando de una solución que se podría estar alejando de las propuestas insistentes de tener que regresar a las fronteras del 67. O, de nuevo, ¿verdad? Hay un discurso externo que sigue hablando de las fronteras del 67, pero hay un discurso por debajo que está buscando una salida a como dé lugar. Y viendo los signos del tiempo, Israel está aprovechando, digamos, esta oportunidad que le ha surgido a través del presidente Trump y de las circunstancias árabes para poder lanzar una agenda común, ¿verdad? Que también incluye en cierto modo cierta complicidad del mundo árabe y que le ha puesto sin ninguna duda una fecha de vencimiento al legado o al reinado que durante ya bastantes años, desde la caída, bueno, de la muerte de Yasser Arafat, ha tomado Mahmoud Abbas en el mundo palestino, ¿verdad? Y quien ya en las últimas semanas ha sacado la careta que tiene de moderado para mostrarse tal cual es, ¿verdad? El mismo que, como decía, en algún momento tuvo la desfachatez de hacer una tesis en la cual acusaba a los israelíes de tener, o a los judíos, perdón, de tener una alianza con los nazis durante la época de la Shoah para de esa manera justificar la conquista de la tierra de Palestina, Jorge. Pues sí, la verdad que como se dice aquí en España, a Abbas le crecen los enanos. Cada vez tiene un panorama más complejo en el aspecto interno, pero también lo que también deja a las claras es su incapacidad actual para manejar la situación, porque evidentemente lo que ha pasado, por ejemplo, con Estados Unidos podía haber servido para poner en marcha algún otro tipo de política, ¿no? Desgraciadamente, en el caso de los palestinos, pues tenemos aquel elemento, ¿verdad?, que se ha convertido como en un cliché, que es la oportunidad de perder la oportunidad. Y hemos visto en el paso de, ya hablemos desde Oslo, el año 93 y 95, en el paso de 23 años aproximadamente, no hemos visto una propuesta pensada, inteligente, que pueda hacer contrapeso, por ejemplo, a las ideas que en algún momento tuvieron Barack o que tuvieron Olmert, sino que mantienen el mismo discurso, quizás con cierta moderación, buscando recursos, ¿verdad? Porque obviamente hay un tema ahí de corrupción de por medio bastante considerable y no hemos visto una contrapropuesta que uno diga realmente ellos tienen la intención de que se logre, digamos, algo que les beneficie. Lo único que hemos visto que han logrado impulsar, bueno, aparte de una supuesta moderación para seguir consiguiendo recursos, son decisiones unilaterales, ¿verdad? Que hemos criticado ya en varias oportunidades, decisiones unilaterales que lo que viene a hacer es a poner de cabeza el proceso, ¿verdad? Buscar, por ejemplo, que se reconozca a Palestina como un estado observador de las Naciones Unidas. Esto en realidad pues viene a echarle una palada de tierra a el proceso que de todas maneras ha sido muy complicado, ¿verdad? Si, bueno, si ponemos todos los elementos de ambas partes, vemos que esto es una de las tantas muestras de que no hay un interés real porque el conflicto se solucione y mucho menos lo va a haber mientras haya recursos que ellos puedan seguir explotando para su propio beneficio. Ahora, digamos, se han puesto a correr porque han visto que el recorte de recursos que les están aplicando, pues en algún momento de verdad lo van a sentir, ¿verdad? Bueno, tenemos un tema ahí humanitario considerable, principalmente en la Franja de Gaza, que no podemos dejar pasar, ¿verdad? Y mucho menos considerando de que mucho de los recursos que se destinan para poder cambiar la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, en la Franja de Gaza, lo que están haciendo es para pagar funcionarios y para seguir pagando una supuesta resistencia que lo que viene es acarrear más pobreza y miseria para las clases más necesitadas de los palestinos y que no se ve, digamos, o no se vislumbra
un fin positivo para los intereses de querer establecer un Estado. Entonces es ahí donde uno dice, Abbas viene manteniendo la misma línea que tenía Arafat y la misma línea que muestra abiertamente el Hamas, de que ellos no quieren, digamos, una solución de dos estados, sino que lo que quieren es o la destrucción de Israel o poder mantener el conflicto por más tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible sin solución, para poder seguir generando recursos que ellos puedan consumir de manera descarada. Y lo peor de todo, que viendo, digamos, las circunstancias, por ejemplo, en las que trabaja UNRWA, que UNRWA tiene un presupuesto basado por la cantidad de refugiados que ellos generan, y que estamos hablando de que es un conflicto que las características de UNRWA hace que en vez de bajar los niveles de refugiados, aumenten por el carácter hereditario que tiene. Entonces imaginémonos 10 millones de refugiados palestinos, cuántos recursos de mantenerse en la situación que estaba antes de que Trump tomara esta decisión, cuántos recursos más iban a seguir generando por parte de las donaciones de los países principalmente occidentales. O sea, ya digamos, como para cerrar, se ve que en realidad es un negocio en el cual se les ha ido cayendo de a pocos, ¿verdad? Y ahora con las decisiones que está tomando Donald Trump, que sigue demostrando que él no es un político, puesto que no hace guiños políticos, sino que maneja todo como que si fuera un empresario, y hay que verlo en este caso de manera positiva, está haciendo unos recortes que lo que viene es a decirle a los palestinos, bueno, ustedes ahora tienen la bola de su lado, tienen que ver qué hacen, porque si no se van a quedar, digamos, sin todos los recursos que hasta este momento ustedes han recibido, sin necesidad de que se sientan obligados a tomar decisiones serias para llegar a alcanzar una paz. Bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas 2 semanas hasta la próxima comunicación. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, Brian Acuña. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.